Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio en mis redes sociales desde Gallardo Lawn Firm. Como siempre, pues aquí estamos respondiendo a todas sus preguntas sobre inmigración. Me acompaña amablemente el abogado Jesús Novo. Nuevamente, ayer estuvimos hablando sobre balseros y hoy vamos a seguir hablando de lo que está pasando en la frontera y de la situación que hoy tienen muchos cubanos que están pasando por tremendas condiciones. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Ah, es Abogado, jueves ya, así que ya es jueves, ya va quedando menos de la semana y es el primer día de diciembre. Es buen momento para Ujú. ponernos a pensar qué nos hemos propuesto durante el año. Abogado, quería comenzar con un caso, es el caso de Joel Sierra Fuertes, un señor que me escribió, me dijo que había llegado con sus dos hijos a la frontera, al hijo mayor y a él lo unieron, se lo llevaron, lo procesaron y luego lo soltaron a los 2 días, pero a su hija, que acababa de cumplir los 18 años, la mantienen retenida en CBP y que no encuentran manera de saber de su hija y que están desesperados buscando en cómo liberarla. Eh, ¿Qué orientación se le puede dar a esta familia? lo que pasa en estos casos, Mario, es que como que dividen a la familia, llevan a los hombres para un lugar y a las mujeres para otro, a los niños para otro. Entonces, dependiendo de la política que tenga el centro de detención a donde los llevan, o los van a soltar enseguida, quizás le da un parol, quizás le da una I-220A. Tenemos casos en que entra esposo y esposa, al esposo lo mandan a un lado, a la esposa a otro, a ella le dan a una I-220A y a él le dan un parol. O sea, lo cual usualmente uno piensa que va a ser al revés, pero eso es lo que pasa. En el caso de este señor, yo lo que le aconsejo es que, bueno, que contacte a un abogado, que nos contacte a nosotros, porque nosotros tenemos forma de averiguar dónde está la hija y saber qué es lo que está pasando. O sea, si ya le hicieron una entrevista de miedo creíble, si no le hicieron la entrevista de miedo creíble, podemos representarla para que se la hagan, y si se la niegan, la podemos representar después en la petición delante del juez. O sea, que es importante cuando hay una cuestión así que alguien inmediatamente contacte con un abogado. Me ha dicho que han intentado, que se han puesto en contacto con la oficina, pero que hasta que ICE no tenga el caso, que no se puede hacer nada. Lo que pasa es que ellos no le dan información a una persona, a los individuos, si llaman, pero a los abogados nos tienen que dar información. Y si ellos no tienen la información, nos tienen que mandar al lugar donde está la información. O sea que en realidad, por eso le digo que es importante que contacten abogados, porque se agiliza el proceso. Quizás a la muchacha la sueltan mañana y no pasa nada, ¿no? Pero se puede meter otros 15 días tranquilamente ahí, lo cual obviamente nadie lo quiere. Sí, bueno, vamos a responder algunas de las preguntas porque veo varias. Jamie me dice, ¿qué pasó con los balseros que llegaron hoy? Bueno, si te refieres a los 26 que llegaron desde Matanzas, que era un niño y creo que eran 25, ¿no? Era un niño y 24 adultos, pues estas personas al tocar tierra son procesados y después los liberan. ¿Qué pasaría si entro por la frontera antes del 21? Pregunta Luciano. Me imagino que tenga que ver con el título 42, que es el que todavía está vigente. Claro, no, básicamente si entras antes del 21 no va a pasar nada, va a ser lo que está pasando, o sea, exactamente lo que le está pasando a las personas ahora. ¿Qué va a pasar después del 21? No sabemos. ¿Qué va a pasar después del 4 de enero? Hay mucha especulación, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Se está hablando de que, bueno, iban a poner cargos a las personas que habían sido deportadas y que estaban tratando de reentrar, que le iban a poner cargos federales, que en realidad la ley lo que manda, pero que eso usualmente no se cumple, no lo hacen así. Están hablando de que lo iban a reiniciar. Así que en realidad, Mario, bueno, Luciano, quisiera saber un poco más de tu caso, ¿no? Para si ya cruzaste, si estás en México, qué es lo que piensas hacer. Si estás en Cuba, bueno, lo que te aconsejo es que no te tires. Si estás en México y vas a cruzar, bueno, no lo pienses, acaba de cruzar una vez y trata que te hagan una entrevista amigo creíble, trata de tener tu mejor versión de los eventos, de lo que te pasó en Cuba, para que entonces, tú sabes, te puedan soltar y no tengas que enfrentar quizás una deportación expedita. Raidel, buenas tardes. Soy médico cubano, estoy en proceso de salir para Estados Unidos. Mi esposa es venezolana, estamos casados legalmente hace 6 años. Ella es médico también. ¿Podría pasar por la frontera con mi caso, ella también?
volvemos a lo mismo, si pasan, entran por frontera, les van a hacer una entrevista de amigo creíble, los van a separar, obviamente, están casados o no. De nuevo, lo más frustrante de esto, Mario, es que no podemos darle un consejo que sea, o sea Estándar. definitivo, definitivo, porque hay tanta arbitrariedad, está todo, no hay uniformidad de la forma que está actuando inmigración. Entonces, uno no sabe qué le va a decir a una persona que intenta o que piensa hacer una cosa como este médico que piensa cruzar la frontera. Eh, Honestamente, lo que sí les puedo aconsejar siempre es que pidan una entrevista de medio creíble, que tengan sus evidencias claras, que tengan sus fechas claras, que sean mientras más articulado uno es en su respuesta, en esa entrevista amigo creíble, mucho más fácil se le hace al entrevistador para darle una entrevista positiva y que puedan entonces salir, ya sea con un parol, con una I-220A, de la forma que sea. Hola, deserté de la delegación de natación para discapacitados. Me entregué, bueno, me dieron una I-220A. Voy a aplicar para el asilo político. Estoy en South Dakota. Aconséjeme. Bueno, definitivamente debes aplicar para asilo político. El hecho de que fueras un atleta y desertaste, bueno, ya eso te da un tremendo impulso a tu aplicación de asilo político, porque, o sea, si fueras a regresar a Cuba, obviamente serías considerado un paria, serías considerado un traidor, lo cual ya de por sí es un elemento para tu asilo. ¿Qué te puedo aconsejar? Porque tengo abogado definitivamente. Si nos quieres una consulta más directa, nos puedes llamar a nosotros. Si quieres tener un abogado que te aconseje o que te lleve tu caso ahí en South Dakota, bueno, pues entonces busca un abogado local. Sé que es difícil porque muchas veces en estos lugares no hay abogados que hablen español, no hay abogados que entiendan la situación de los cubanos. Muchas veces tú le hablas de ley de ajuste y te dicen, ¿qué cosa es eso? Eso no existe. Es más, hay jueces de inmigración por ahí arriba que no saben lo que es la ley de ajuste cubano. Bueno, Yurelkis pregunta si entras por la frontera con la famosa visa humanitaria de México. Si te deportan, lo hacen para México o para Cuba. Esto es una visa humanitaria visa humanitaria. En realidad es un documento para que pases México lo antes posible y ellos deshacerse del problema, que es lo que quieren, y que el problema le caiga a los Estados Unidos. Entonces, no tienes un estatus regular en México. Si tuvieras una residencia en México, es probable que te deportaran a México, pero con una visa humanitaria lo más probable es que te regresen a Cuba, porque esas visas humanitarias además tienen un término muy corto para que tú solamente cruces México y abandones el país. Abogado. Claro, el Servicio de Inmigración va a tratar de deportarlo al país que lo reciba. Si México lo quiere recibir, lo manda para México. Lo más probable es que México no lo quiera recibir tal y como tú dices, porque lo que tiene es una visa humanitaria que, bueno, al cruzar la frontera, bueno, obviamente está incumpliendo con el propósito de esa visa. Así que lo más probable es que lo mandan a Cuba. José Carlos, hola, buenas tardes. ¿Cómo puedo solicitar cita en ICE si no tengo formulario I-385? Bueno, me imagino que cuando entraste te dieron una cita para que fueras a ver a ICE. Si tienes esa cita, vas a tener ahí un correo electrónico donde tienes que pedir otra cita. Si no te dieron tampoco ese papel, pues entonces lo que te aconsejo es que vayas a Miramar o vayas, dependiendo de donde estés, y entonces allí te van a dar, aunque no tengas cita, en la misma garita el guardia te va a dar una hoja que va a tener toda la información donde tienes que mandar, dependiendo de tu caso, dependiendo de tu situación. Si tienes, por ejemplo, si tienes el teléfono para reportarte, tienes que mandar a un correo electrónico. Si tienes un grillete, te tienes que mandarlo a otro lugar. Si no tienes nada de esto, tienes que mandarlo a otro lugar. O sea, ellos te van a dar una hoja en la cual te va a informar a dónde es que tienes que pedir la próxima cita. Rafael, saludos desde España. Porfa, sobre el ESTA, actualízanos. Bueno, lo que pasa es que mientras esté Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, no van a poder utilizar el ESTA y por el momento Cuba permanece en esa lista. Tenemos información de que la administración Biden está considerando sacarla de la lista y está haciendo los análisis pertinentes, pero esto es bastante engorroso porque no es solo el gobierno del presidente Biden, son varias agencias que tributan información al gobierno y el gobierno luego presenta esa información, etcétera. Todo esto es un proceso. En febrero lo más probable es que ya haya una decisión al respecto y por supuesto aquí estaremos informando de este tema. Abogado, pregunta Raquel, los casos pendientes de parol de septiembre 25 del 2017. Me imagino que está hablando de las personas que tenían primera casilla, que se les negó por alguna razón, se les negó la residencia
aunque bueno, si tenían parol no tenían por qué habérsela negado. Pero hubo una demanda que se ganó de las personas que tenían I-220A, no sé si a eso es exactamente lo que se refiere Raquel, pero si es eso, bueno, pues todas estas personas pueden ser, aunque tengan una orden de deportación, se le puede reabrir su caso y hay una orden para que se haga así y pueden volver a aplicar para la ley de ajuste y se le va a entregar su residencia sin problema ninguno. Mario, soy de Cuba, por favor, necesito que me digas si es verdad que aprobaron la ley que no deja entrar a los cubanos que entren por mar. Ismaray, si estabas al inicio de la transmisión, conté de que llegaron 25 cubanos hoy por mar. Las personas que llegan y tocan tierra están siendo procesadas, piden asilo político y muchos de ellos permanecen aquí en Estados Unidos. La política, que no era una ley, era una política de pies secos, pies mojados, fue eliminada bajo Obama antes de irse de la presidencia, que era la política que le permitía a los cubanos que llegaban y tocaban tierra tener un refugio inmediato. Pero por el momento, como Cuba todavía no estaba aceptando las deportaciones, todavía no se ha hecho ningún vuelo de deportación, a los migrantes que están llegando por mar los están procesando, les dan una I-220A, les dan un parol, etcétera. Entonces, eh, pues no hay otro cambio de ley. Hay muchas bolas y muchas mentiras en Cuba. Les aconsejo siempre buscar información oficial y buscar abogados y gente seria. Así que, por favor. El problema con esto de la política de pies secos y pies mojados, cuando se puso era por una cuestión de necesidad, porque había una gran cantidad de cubanos que estaban llegando. Y ahora, en estos momentos, no hay voluntad de ninguno de los dos partidos para volverlo a poner. ¿Por qué? Las administraciones demócratas, bueno, quieren, como todos sabemos, y de nuevo, sin meternos en política, quieren congraciarse con el gobierno cubano por alguna razón, cosa que no entendemos. Y entonces las administraciones republicanas, pues como que son anti-inmigrantes, pues entonces tampoco quieren volver a poner esta política porque no quieren que los vean como que favorecen a un grupo por encima de otro. O sea que De hecho, definitivamente estamos en el medio del campo de fuego. de hecho, hay un libro y toda una polémica en torno a un libro que habla del privilegio de la inmigración cubana. Le llama así un privilegio y dice pues, que es algo que no tiene sentido, etcétera. Y muchos en el exilio se han sentido ofendidos y van a protestar el viernes que viene en la presentación de ese libro. Mañana les tengo todos esos detalles en América TV. Bueno, dice Roberto Rodríguez, entré por barco el 10 de marzo pasado, primera casilla marcada. Es interesante porque si entraste por barco, me imagino que te detuvieron una vez que, o sea, en algún momento o te entregaste o te detuvieron. Eso claramente es lo que se llama un alien present, es segunda casilla. O sea que si te marcaron la primera casilla, te debes sentir dichoso porque eso te va a dar ciertas ventajas que no le dan a las personas que tienen segunda casilla. Dependiendo también con qué tipo de documentos te soltaron, ya haya sido una I-220A, un parol, es muy probable que puedas aplicar a la ley de ajuste. Bueno, muchas gracias por mantenernos informados. Me dice alguien, otra persona me dice que llamó a Gallardo y que no tuvo buena atención, así que alaremos las orejas a la persona indicada. Yasmani Roque, Mario, ¿qué se entiende por miedo creíble? ¿No es un poco absurda esa ley? Esto lo hemos hablado muchísimo, pero hay que seguirlo repitiendo. Es decir, cuando uno, a ver, emigrar de un país a otro sin visa, de manera ilegal, eso ya lo dice la palabra, ¿no? Es ilegal, es decir, no es, y no es normal. No, la gente no va por ahí por los países entrando de un país a otro y quedándose en los países, como la gente no va entrando de una casa a otra y ya, y, es decir, no, o sea, existen normas, existe, para emigrar, por ejemplo, a Estados Unidos, existe una lista de espera de las personas que están emigrando legalmente, por ejemplo, si tú reclamas a tu hermano, te metes como 10 años para que venga tu hermano, o a tu madre 2 años, o a tu hijo. Entonces, no es normal ni está bien de que todo el que llega por la frontera entra y se acabó. O sea, cuando tú llegas por la frontera, tú estás pidiendo asilo. Entonces, claro, para pedir asilo, tú tienes que demostrar de que tú vienes huyendo de un lugar y que tu vida corre peligro. Entonces, y sigue el abogado que Sí, termina la lo que pasa es que explicación. mucha gente no entiende. O sea, la entrevista de miedo creíble es para solamente ver si tú no eres un inmigrante. Mucha gente llega y dice, no, yo vengo a vivir porque quiero mejorar mi situación económica. Bueno, eso obviamente, automáticamente fallaste tu miedo creíble. Porque si estás pidiendo ayuda, estás pidiendo un asilo político, tú no, o sea, no es una cuestión económica. Aunque en Cuba esas líneas se mezclan un poco, ¿no?
pero definitivamente tú tienes que probar que tú eres una persona que tiene miedo de regresar a tu país porque vas a ser víctima de persecución. Ahora, los estándares cambian. El estándar de miedo creíble es un estándar bien, bien bajo. O sea, solamente para que este oficial que te recibe determine si tú tienes un caso viable, no que te vas a dar al asilo, sino sencillamente si es viable, si en el futuro vas a poder presentar un asilo que no sea frívolo. Entonces ya después el otro paso, que es con la Corte de Inmigración o con precisamente, o puede ser también con oficial, va a ser un poco más estricto. Vas a tener que probar un poco más que tú tenías miedo de regresar, que fuiste perseguido, que tienes miedo de ser perseguido en el futuro. O sea, los estándares son diferentes, cambian los estándares dependiendo de lo que esté, el beneficio que estás pidiendo. Pero, y eso es importante, hay que entender de que realmente pedir asilo es una concesión que te está haciendo el país, no es que sea obligado, y yo creo que en eso los primeros cubanos que llegaron aquí lo tenían muy claro. Y, y lo digo por la experiencia de familiares míos que llegaron hace muchos años y que eran muy agradecidos a Estados Unidos por haberlos acogido, porque Estados Unidos no tiene la obligación de acoger a nadie. Entonces, hay que ser agradecidos con el país. Ok, entonces vamos a seguir. Dice Exnia, buenas tardes. Si entro por la frontera con mi esposo, pero no traemos el papel de matrimonio, ¿qué nos podría pasar? Llevamos 9 años. Esto pasa mucho. Entra el matrimonio y dice, no, nosotros estamos casados. Y ellos sencillamente le dicen, bueno, muéstrenme que están casados. No tienen un certificado de matrimonio, no tienen nada. Y sencillamente le ponen, si le dan un parolo, le dan una 220A, en el documento que le den, le ponen soltero. Y entonces después vienen a mí y me dicen, bueno, pero yo estoy casado. Yo en ningún momento dijo que no era, que era soltero, siempre he dicho que soy casado. Bueno, obviamente eso, si en algún momento tuviera alguna consecuencia, lo tendríamos que explicar. Ustedes van a decir que siempre dijeron que eran casados y si tienen la evidencia, tienen el certificado de matrimonio, pues más todavía. Y esto viene a colación, o sea, esto toma importancia a la hora, digamos, de aplicar para asilo, porque si están, digamos, delante de la corte, se pueden consolidar esos casos para que sea un solo caso y no tener dos casos diferentes, tener que mostrarlo dos veces. Y si están casados, pues obviamente debe ser un solo caso, no deben ser dos. Sí, que lo ideal sería que buscaran ese papel. Lo ideal es que vengan con su certificado de matrimonio, lo cual yo entiendo que muchas veces no, la gente no lo hace porque lo que quieren es salir de allá, ¿no? Pero bueno, si lo traen, definitivamente eso les ayuda muchísimo. Mailing, buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿qué tiempo puede demorar una segunda antorcha de padre ciudadano a hija? Las peticiones de padres ciudadanos a hijos menores son inmediatas, o sea, la antorcha a lo que te refieres, me imagino que el recibo de inmigración. Eso debe venir bastante rápido. Sin embargo, las peticiones de padres ciudadanos a hijos mayores de edad solteros se demoran un poquitico más, tienen bastante demora. Por lo tanto, la segunda te va a llegar básicamente para decirte que ha sido ya que tienes una visa disponible y va a tomar su tiempo. Lo importante es que aquí entren, el que quiera saber puede entrar a lo que se llama el boletín de visa del mes y el año en que estamos y entonces compara con lo que se llama la fecha de prioridad que tiene la primera antorcha y más o menos tienes una idea de que por qué, cuánto se te puede demorar. Por ejemplo, si tu fecha de prioridad es, digamos, diciembre de 2015 y va como las peticiones, por ejemplo, de hermanos, ciudadanos, hermanos, digamos que va por el 2007, bueno, ya tú sabes que te falta como unos 7 años para unos 8 años más o menos para que te llegue tu número. O sea que así es como deben hacerlo. Jacqueline Fornaris, buenas tardes, saludos desde Cuba. Necesito saber si un inmigrante no tiene estatus después que se le vence el parol y tiene corte, ¿qué puede pasar? Si una persona le dan un parol de 60 días, vamos a suponer, a la vez que se le vence ese parol, obviamente ya no tienen más estatus. Por eso yo siempre les recomiendo que apliquen para asilo político. Si tienen una fecha de corte, bueno, esa corte, y esto es algo que mucha gente no entiende, esa corte es para deportarte. Es un proceso de remoción, un proceso de deportación. Entonces tú presentas una defensa. ¿Cuál es tu defensa? Bueno, el asilo político en este caso, o quizás la ley de ajuste, dependiendo. Si tienes una petición familiar, por supuesto, la persona que entra por frontera no se aplica así. Pero o sea, tienes que presentar algún tipo de defensa a esa deportación que está intentando hacer el Departamento de Inmigración. ¿Qué puede pasar durante el tiempo que se te vence el parola que tengas tu corte? Bueno, como te digo, yo lo que te aconsejo es que apliques para asilo, porque en realidad, de lo contrario, estás ilegal. Dainier, buenas tardes, llegamos el 18 de octubre, nos dieron carta de deportación expedita. ¿Qué debo hacer? Contraté un abogado
ya me dieron Medicaid y no sé si cogerlo o no, ¿qué debo hacer? Dependiendo de ese Medicaid que le dan, si se lo están dando por ejemplo, porque tiene un hijo menor, lo más probable es que ese Medicaid sea asistencia pública. Eso puede que tenga algún impacto a la hora de aplicar a la residencia, si por alguna forma puedan aplicar, porque si tienen una deportación expedita, posiblemente tienen una I-220A, perdón, una I-220B, que es una orden de deportación. ¿Cómo podrían después aplicar a la residencia? Bueno, hay que ver, ¿no?, qué es lo que pasa en el futuro con todas estas apelaciones que están pendientes delante de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Pero básicamente el hecho de que reciban alguna asistencia pública puede tener un impacto. Sin embargo, quiero decir una cosa, la ayuda a refugiados, lo que se llama RAP, eso no se considera asistencia pública, o sea que las personas lo pueden recibir sin ningún tipo de problema. Daniel, es importante si tienes una orden de deportación que te busques un abogado. Eso es la única manera en que vas a poder ver de qué forma puedes quitarte esa orden de deportación de arriba, porque ya sabes, Cuba y Estados Unidos ya han pactado el regreso de los vuelos de deportación y es posible que te puedan deportar. Será hay una posibilidad real. Maylin, mi hijo está en el centro de procesamiento en el sur de Texas, le dieron aprobado. ¿Cuánto tiempo puede demorar detenido? Y ellos no responden los teléfonos, ¿qué podemos hacer? El centro de procesamiento del sur de Texas es uno de los que más se demora en soltar a las personas que tienen detenidas. La razón no sé por qué, pero así es. Debe ser, en mi opinión, quizás soy un poco cínico en cuanto a esto, pero yo creo que es porque tienen una gran capacidad y pueden tener las personas ahí y por supuesto a ellos se les paga por las personas que tienen. Así que, pero sí, ellos se demoran bastante. En realidad, vuelvo a decir lo que digo siempre, no hay una uniformidad en el tiempo que se puede demorar. Puede que a la vez que le den su miedo creíble, lo suelten a los 2 días, a los 3 días, a la semana. Lo más probable es que lo van a soltar con un parol o con una I-220A. Hola, ¿los profesionales de la educación cubana tienen alguna oportunidad en la entrevista de miedo creíble? Ya esto lo hemos compartido y conversado muchas veces. Depende de si ha sido perseguido por ser profesional de la educación. Por ser profesional de la educación per se, si por eso solamente no tienes ninguna oportunidad de miedo creíble. Pero ahora, si tú fuiste perseguido por tus opiniones políticas, si tú fuiste expulsado de tu centro de trabajo, como le acaba de pasar a un profesor en la Universidad de Camagüey, ahí sí tienes una oportunidad de defender un miedo creíble. ¿Qué beneficios tiene entrar por la frontera con un parol de 60 días? Bueno, si no tienes fecha de corte, puedes al año y un día aplicar la ley de ajuste cubano. Si tienes fecha de corte, lo puedes hacer a través de la corte. Y por cierto, abogado, mucha gente me pregunta cómo pueden averiguar si tienen fecha de corte o no. Cómo no, hay dos formas de averiguar principalmente. Uno es que pueden llamar a un número, es el 800-898-7180. Se pueden llamar a ese número, le va a dar la opción para poner, si quieren escucharlo en español. Entonces entran su número de inmigración, el número de Alien, y ahí le va a decir si tiene fecha. Si le dice su número no concuerda con ninguna información que tenemos, quiere decir que no tiene fecha todavía. Otro lugar donde pueden entrar es a la página de la Corte de Inmigración, que es EOIR, y ahí buscan lo que se llama el estatus del caso. De nuevo, entran su número de alien, su número de inmigración y le va a decir si tienen corte. Usualmente le va a dar toda la información, en qué lugar tiene la corte, si es que la tiene, delante de qué juez y a qué hora. O sea, son dos formas, cualquiera de los dos es fácil, no hay mucho problema con hacerlo. Mary, hola, buenas tardes. Tengo a mi sobrino detenido desde el día 1 de noviembre. Le hicieron la prueba del miedo creíble y no le han dado respuesta. ¿Qué podemos hacer? Esto es otra cosa que está pasando también. Le hacen la entrevista miedo creíble y se demoran en dar la respuesta. Tenemos casos en que han entrado dos hermanos y a uno le han dado el miedo creíble, enseguida lo han soltado y el otro no le acaban de dar la respuesta. No hay nada que se pueda hacer. Desafortunadamente, si contratan a un abogado, nosotros lo más que podemos hacer es tratar de agitar, como decimos en buen cubano, al oficial para que acabe de tomar una decisión. No para que le den el miedo creíble, sino para que tome una decisión. Esto es importante que lo entiendan, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es forzarlos a que tomen una decisión, no que vayan a darle una decisión positiva. Dice Bárbara Jiménez, yo acabo de entrar por Piedras Negras y es mentira lo del miedo creíble. Bárbara, no es mentira lo del miedo creíble, lo hemos dicho infinidad de veces, no sé si eres nueva por aquí, pero hay lugares en la frontera donde se aplica el miedo creíble, donde hacen entrevistas de miedo creíble y otros lugares en la frontera donde no.
Hay lugares en la frontera que a algunas personas le hacen el miedo creíble y en ese mismo lugar a otras personas no se lo hacen. Entonces, no es mentira. Tú corriste con suerte, bendita sea, pero no es mentira. Estoy seguro que hay miles de cubanos ahí que entraron por Piedras Negras precisamente y le hicieron su miedo creíble. Estoy completamente seguro Exacto, porque lo hemos tenido aquí. exacto. Hola Mario, los que tenemos parol humanitario, ¿cómo sabemos si tenemos fecha de corte? Estoy recién llegada en esa condición. Susana, lo acaba de decir el abogado. Por favor, repita, abogado, el número de teléfono al que pueden llamar. ¿Cómo no? Es el número, es el 800-898-7180. De nuevo, ahí inmediatamente le va a salir en inglés, pero si pone el número 2, la opción número 2, todo le va a salir en español, o sea que no tiene problema con eso. También lo puede entrar en internet, que tenga acceso al internet, que tenga una computadora o el teléfono. Pueden entrar también a esa página que le digo que se llama EOIR, que es la página de la Corte. Mis saludos para ustedes. Hace un mes entré con un parol de 2 meses. ¿Por qué trámite comienzo? Bueno, lo primero que tienes que hacer es ir a Family and Children. Ahí te van a dar los papeles para que entonces vayas al Social Security, hagas tu Social Security. Te recomiendo, si no tienes fecha de corte, puedes esperar al año y un día y aplicar tu ley de ajuste. Si tienes fecha de corte, necesitas pues aplicar la ley de ajuste en la corte, pero además de eso, si lo deseas y tienes un caso de asilo y quieres empezar a trabajar rápido, etcétera, puedes también pedir tu caso de asilo político y entonces pues haces todo ese proceso que es un caminito y luego al año y un día o te acoges a la ley de ajuste cubano o sencillamente defiendes tu asilo. ¿Está bien, abogado? Perfecto. Ah, ya, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Buenas tardes, Mario. ¿Qué puede pasar a una mujer con 2 niños que entran después del 21 de diciembre? Lo mismo, o sea, la misma respuesta que le dimos a la persona anterior. Traten de entrar lo antes posible, no esperen para el 21, antes del 21, después del 21. Si están ahí en la frontera, traten de entrar. El hecho de que tengan 2 niños, bueno, si son niños menores, como decía, muchas veces los separan, llevan a los niños para un lugar. No sé, honestamente, de nuevo, lo más frustrante que hay en esta profesión en estos momentos es darle un consejo a alguien que pueda, que sea conciso, porque es que hay mucha arbitrariedad. Como decía Mario, o sea, diferentes centros en la frontera están operando de forma diferente, por lo tanto, es casi imposible anticipar lo que pueda pasar. Hola, soy cubana, vivo en Brasil, tengo 2 niñas, una cubana y otra acá en Brasil. ¿Me harán el miedo creíble? No sabemos, María Isabel, puede ser que sí, puede ser que no, depende de quien te toque. Buenas tardes, ¿qué hay con la categoría I-220A, con la segunda casilla y con corte? Bueno, pues nada, tienes que hacer tu miedo creíble, perdón, tu asilo político. Tienes que hacer Exactamente, tu tiene que asilo ser un político asilo y político. Es lo único que voy a poder defender en corte, su asilo político, definitivamente. A no ser que cambie, que las decisiones salgan favorables, que digan que es lo que creemos todos, ¿no? Pero que en realidad hasta ahora no hay nada. Hoy escuché una cosa que me preocupó mucho. Uno de los abogados que está al frente de la apelación con la Junta de Apelaciones de Inmigración dice que le acaban de pedir que sometiera unas pruebas adicionales para lo que presentó, diciendo que la I-220A es un parol. Cuando hacen esto, usualmente se va a demorar 6, 7 meses más. O sea, y si por casualidad le piden que haga algún tipo de presentación oral, puede demorarse un año o un año y medio, hasta quizás hasta 2 años. O sea, eso me preocupa porque lo que quiere decir es que esta decisión se va a demorar todavía más. Sheila dice que su esposo en el reclusorio donde está han soltado a varios detenidos cubanos con parol de un año. Él lleva casi 2 meses, pero no le dicen si aprobó o no el miedo creíble. Él habla todos los días con un familiar que está allá y solo dice que lo que hay es que esperar. Desafortunadamente, esa es la respuesta. O sea, tiene que esperar. Como le digo, si contrata un abogado, nosotros los podemos quizás apurar un poco para que tomen una decisión. No sé hasta qué punto quizás eso sea lo ideal, porque que vayan a tomar una decisión no quiere decir que va a ser una decisión favorable. Aleida, mi hija tiene corte en marzo, está hace 5 meses en Estados Unidos, le dieron una I-220A, ¿pueden deportarla? No, Aleida, no te asustes que no la van a deportar porque se presenta en la corte, ya tiene una I-220A, tiene que defender su asilo político, lo que tiene que hacer es buscarse unos abogados de inmigración para que la representen y la ayuden a defender su caso de asilo.
Eso es todo, pero no la van a deportar por tener una I-220A. Bueno, esto ya lo respondimos. Eso depende, no es en todas las fronteras, no es en todos los puntos y ni siquiera son todos los oficiales. Hay unos que lo hacen, otros que no lo hacen. ¿Por qué demora tanto la visa humanitaria en México? Bueno, porque México es, te lo digo de manera más suave, México es un pequeño desastre y lamentablemente hay muchos funcionarios que son muy buenos, pero hay otros muchos funcionarios que son corruptos y que hacen de todo para sacarle dinero a los inmigrantes. Lo tenía que México decir siendo y lo dije. México, básicamente. Lo tenía que decir y lo dije. Bueno, Mario, un matrimonio de amigos míos por motivos económicos se vieron forzados a quedarse en Brasil por unos meses, a acogerse a un protocolo de refugio, el cual no está aprobado, porque solo llevan unos meses. Ellos quieren saber si esto les afecta a la hora de entrar por la frontera sur de Estados Unidos. Tienen miedo creíble, son manifestantes del 11J. El hecho de que estuvieron en Brasil y aparentemente pidieron refugio en Brasil, y Brasil lo está considerando, o sea, si se los dan, bueno, obviamente no venir a los Estados Unidos no tiene sentido porque ellos lo que están haciendo es huyendo de la persecución de Cuba y Brasil ya les ha dado refugio. Si se lo negaran, obviamente, pues entonces sí, ya no hay ningún tipo de problema, pueden venir a los Estados Unidos y pedir aquí. Si son manifestantes del 11 de julio, pues tienen grandes posibilidades de que lo acepten y le den su asilo también aquí en los Estados Unidos. Y como todavía no se lo han dado, pues tienen posibilidades, porque todavía no le han dado nada. Están en ese Claro. trámite y puede ser o no ser. Así que No, y con que este traigan nuevo sus gobierno de pruebas. Brasil, no sabemos lo que Ujú. puede pasar. Tienen mucha simpatía por el gobierno de Cuba, así que Sí, que traigan sus pruebas. Pueden enviar el número del abogado, por favor. Ahí lo van a ver en el cosito azul que sale debajo. Dice el número, que yo nunca me lo aprendo, de Gallardo, es 305-261-7000. 305-261-7000. Se nos acaba el tiempo, pero aquí vamos a estar el lunes a las 5 en punto de la tarde, hablando de temas de inmigración con los abogados de Gallardo. Así que, por favor, ya saben, el lunes nos vemos aquí. Gracias, abogado. gracias a ti, Mario, un Bu- placer. Buen fin de semana. Buen fin de semana, buen fin de semana. Un abrazo. Bueno, cuídate.